Sobre la educación física, los juegos y cómo se construyen las nociones de cuerpos. Es uno de los temas que investiga Eduardo Galac, que es profesor de educación física e investigador del CONICET. Es magíster en educación corporal y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en comunicación con él. Muy buenos días, Eduardo Galac, muchas gracias por atendernos. Te saludamos desde Sin Aportes, Diego y Pato. ¿Qué tal, Diego, Pato? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Muy bien, por suerte. Contanos un poco, vos te dedicás a investigar cómo es la construcción simbólica, digamos, de los cuerpos a través del deporte. Sí, mis investigaciones se refieren justamente a eso, a ver cómo distintas prácticas corporales, el juego, los deportes, la propia educación física, configuran sentidos sobre nuestros cuerpos. Por ejemplo, el hecho de que en nuestras sociedades exista todavía un sentido patriarcal, normativo respecto del género masculino sobre el femenino, bueno, las prácticas corporales como los deportes, la educación física, ayudan mucho en ese sentido. ¿Hay deportes típicamente o estereotípicamente masculinos y otros femeninos? ¿Estas ideas se van construyendo ya desde la propia escuela incluso? Sí, bueno, en principio hay una cosa que me gusta siempre en este tipo de debates partir, que es lo siguiente. En general, el deporte es masculino. Quiero decir, cuando nosotros hablamos de fútbol, no hablamos de fútbol masculino, hablamos de fútbol, claro. Y cuando hablamos de fútbol femenino, hablamos de fútbol femenino. Es verdad. Quiero decir, las palabras configuran todo un universo de sentidos, y en general existen esas operaciones de que hay una normalización, de que lo masculino es lo correcto, y lo femenino es una cosa aparte. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con deportes, vamos a decir así, normales, y los deportes para discapacitados, que también tienen toda una parte diferente, de diferenciación a partir de las propias palabras. Lo interesante es ver cómo en otras culturas eso funciona de maneras totalmente diferentes. Vuelvo al caso del fútbol, porque quizás, bueno, es el deporte más practicado en la Argentina, de que mientras que acá se piensa el fútbol como algo masculino, en Estados Unidos es diametralmente opuesto. Ah, sí. Lo mismo, por ejemplo, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol está muy asociado a la práctica femenina, no a la práctica masculina. El soccer, claro. Uh-huh. Y lo que es, por ejemplo, el rugby, en un país cercano, Brasil, lo que es el rugby femenino está mucho más difundido que el rugby masculino. Entonces ahí operan distintas lógicas contrarias a lo que estamos acostumbrados a pensar nosotros en el deporte. Y ahí es donde, en esas hilachas, vamos a decir, en esas hilachas sociales, es donde vemos que hay unas construcciones sociales que operan legitimando algunos cuerpos y por ende deslegitimando otros. Uh-huh. ¿Cómo se da esto en el ámbito de la escuela? ¿Cómo ocurre esta socialización a través del deporte y estas construcciones que nos comentás? Bueno, hay un punto de partida histórico, que es que hay dos tipos de separaciones que tienen las clases de educación física. Uno, por edad, como si la edad ya prescribiera qué tipo de prácticas podemos y no podemos hacer. Eso tiene una larga tradición de la psicología evolutiva, bueno, es bastante más largo, pero en sintonía con lo que recién venía diciendo, la otra es separar por sexos, o sea, los varones por un lado, las mujeres por el otro, y no permitimos trabajos conjuntos con prácticas corporales, digo, desde clases separadas de educación física hasta clases mixtas, en las cuales todo el tiempo está trabajando cuestiones de género, por ejemplo, en lo que refiere, no sé, hacemos algún tipo de ejercicio y le otorgamos un valor distinto al gol si lo hace una nena. Todo ese tipo de cuestiones refuerzan construcciones sociales sobre los cuerpos. Claro, sí. Y también, los profesores suelen ser hombres para los varones y mujeres para las nenas, ¿no? Como que está más normalizado eso. Sí, hay toda una cuestión ahí fundamental. Que en parte uno la puede llegar a entender, digo, para no caer
duro y ser críticos hacia la distancia mirando, de que, por ejemplo, una de las tareas principales que hoy por hoy entiendo que tiene la educación física, como es la Ley de Educación Sexual Integral, en lugar de una profesora mujer frente a un grupo de alumnas, suponiendo que están separadas, ahí puede ayudar bastante a trabajar algunas cuestiones de lo que es la sexualidad integral. Eso no implica que un varón no pueda dar clases de educación física con mujeres o viceversa. Pero sí es cierto que en esa construcción, vamos a decir así, esa construcción también condiciona las maneras de deconstruirnos. O sea, para deconstruirnos y pensar el lugar que tienen las mujeres y los hombres en nuestras sociedades, bueno, también es importante dar confianza, sobre todo si estamos hablando de escolarización, menores de edad, de que se sientan cómodos para trabajar algunos temas y que no sientan una imposición, por ejemplo, lo que es la Ley de Educación Sexual Integral. Claro. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Galac, investigador del CONICET y profesor de educación física. Te consulto, ¿cuál es el sentido o cómo viene la historia de incorporar la educación física dentro del ámbito de la educación formal, digamos? El sentido de hacer deportes en la escuela. Mira, la historia de la educación física nace dándole la espalda a los deportes. O sea, hay que decir eso porque hoy nos parece como una cosa totalmente ajena, ¿no? Parecería que educación física y deporte van de la mano, y la verdad es que la historia muestra que justamente Dios dándole la espalda, inclusive criticándola y diciendo esto no puede estar en la escuela. Me refiero a los deportes dentro de la educación física. La educación física nace con dos principales contenidos. Uno, la gimnasia, y el otro, los juegos. La gimnasia como una manera científica de moverse, una manera avalada por los libros que sobre todo venían de Europa, y los juegos más que nada para una cuestión atractiva, de trabajo, vamos a decir así, mucho más psicomotricista, mucho más pensando en que a través del movimiento podemos educar otras cosas. Y los deportes, por lo menos hasta la década de 1930, no estuvieron ausentes en el currículum de la educación física. Hasta ese momento lo que pasaba era que muchas de las cosas que hoy llamamos deportes eran juegos. Quiero decir, lo que hoy llamaríamos fútbol se jugaba de otras maneras y tenía mucho más que ver con reglas flexibles, con maneras de jugar y demás. Era jugar a la pelota, no estrictamente al fútbol. Exactamente. Con solo decirte que uno de los juegos que más se jugaba en la Argentina es pelota al cesto, que es el único deporte creado por la educación física, que después se vuelve un deporte, pero que fue un juego de la educación física. Y bueno, con el correr de las décadas, con el correr de la industrialización, del capitalismo, de la representatividad de los deportistas, de la representatividad de las naciones a partir de los deportistas, los deportes fueron ganando un lugar increíble en nuestra sociedad, al punto que si prenden hoy el cable, lo que más van a encontrar son canales de deportes. Bueno, eso la educación física tuvo que abandonar ese lugar de darle la espalda e incorporarlo a la currícula. Claro. Y también se me ocurre... No, que hoy hablábamos de que hay chicos, por ejemplo, Petru decía que él era OJ en la escuela, que no podía hacer muchos deportes, o no era bueno. Y hay otras personas que sí son buenas para hacer deportes. ¿Cuánto repercute esto en la educación? A ver, de que hay chicos que son más, que tienen más aptitudes, digamos. ¿Cómo repercute en la socialización? Bueno, repercute muchísimo. Digo, si las memorias que tenemos de nuestras clases de educación física se juegan en sentirme que fui una OJ, claro, juega muchísimo. ¿Hoy cambió eso? No, a ver, como toda respuesta que tengo que dar es una generalización. O sea, es imposible decir absolutamente para todas las clases y más. Pero lo cierto es que eso por lo menos no se puso en tela de juicio. ¿Y qué es lo que no se puso en tela de juicio? Lo que no se puso en tela de juicio es que lo que se tiene que hacer en la escuela no es deporte, por lo menos no es deporte lo que entendemos socialmente como deporte, que es la competencia, que es el ganar como sea, que es la profesionalización, o sea, el capitalismo de por medio, que es el doping, que es el hacer trampa. Bueno, hay un montón de cuestiones que también están asociadas al deporte. ¿Qué es lo que hizo la escuela para incorporar a los deportes?
lavarle la cara a todo eso y decir, bueno, el deporte nos permite trabajar solidaridad, compañerismo, respeto a la regla, respeto al compañero, Claro. una serie de condiciones morales que son importantes de ser trabajadas, pero no son más importantes de ser trabajadas en el deporte que en la clase de matemática. O sea, Tal cual. Claro. debieran ser valores universales, no una cosa del deporte. Y en todo caso, habría que repensar qué hacemos con los deportes en las escuelas, quitándole todo ese manto del rendimiento por la eficacia. Quiero decir, si este colega que me menciona sentía que era una OJ, tiene que ver por el resultado de sus acciones y no por lo que la escuela tiene que hacer, que es enseñarle. Y en todo caso, si es una J o se siente de esa manera, bueno, educar para que pueda mejorar su rendimiento en términos de sus propios intereses. La escuela no tiene que sacar deportistas, tiene en todo caso que formar ciudadanos. Si algunos de esos ciudadanos son deportistas, eso es otra historia que se encargará los clubes deportivos. En la Argentina, a diferencia de otros modelos como el de Estados Unidos, no tiene por misión que la escuela sea el lugar, la cantera deportiva. No tiene ese lugar. Lo tienen en nuestra sociedad los clubes deportivos. La escuela tiene que tener un deporte que les permita aprender, tan simple como eso. Claro, pienso en Estados Unidos esto de que se dan las becas a los jugadores de los equipos, que en definitiva son trabajadores para la imagen de la universidad o de las secundarias, y que de esta manera les permiten pagar, entre comillas, su educación. Es toda otra lógica también bastante pensada en el mercado, ¿no? del deporte y de la educación en general. Exactamente. Igual vos lo remitís a la universidad, lo cual es totalmente cierto, pero es una lógica que viene inclusive desde las escuelas secundarias, en las cuales se forman deportistas. O sea, tan simple como eso. Lo que para nuestra cultura es el lugar de los clubes está incorporado dentro de las escuelas. Eduardo, la última por mi parte al menos, ¿cómo se está dando, o si tenés investigaciones, observaciones al respecto de estas facetas de la educación física ahora durante la pandemia, que la educación pasó prácticamente completa por la virtualidad? Digamos, ¿cómo fue posible llevar adelante esta materia de la educación física y cómo repercute esto en la socialización, en la construcción de sentido sobre el deporte, sobre los cuerpos, en esta generación que está atravesando la educación a través de pantallas? Bueno, ahí habría que, es excelente la pregunta, y habría que diferenciar varias cosas. No es lo mismo lo que pasó el año pasado que lo que pasa o no es lo mismo lo que pasó en un principio de la pandemia que lo que está pasando ahora. Al comienzo de la pandemia, cuando era pura incertidumbre y cuando la escuela tuvo que acomodarse a este mundo de la virtualización, la educación física tuvo un rol, yo creo, significativo. De hecho, sobre todo en lo que es jardín y primaria, uno de los primeros contactos que tuvieron los y las niñas fueron a través de las clases de educación física. Es cierto, porque ver a una señorita en lo que es jardín, ver a la maestra por la pantalla, quizás para un chico o chica menor no es atractivo. En cambio, si les hacen hacer juegos y otro tipo de cuestiones, capaz que por lo menos se sienten vinculados con sus compañeritos, con sus compañeritas. Y entonces, en un primer momento, la educación física fue muy importante en la socialización, sobre todo insisto, de jardín y de primaria. En lo que hace a la secundaria pasó algo muy interesante, que es que muchos y muchas adolescentes que en general en las clases de educación física o hacían las actividades bastante retraídos, con bastante vergüenza, tiene que ver con esos cambios corporales y muchas veces ese sentimiento a la mirada del otro como juzgadora. Todo eso con la virtualización fue modificándose y muchos profesores y profesoras de educación física relatan que estudiantes que no hacían las actividades físicas, con la virtualización y al ser individual, vamos a decir, si vos estás en tu casa con tu propia camarita, sí la hacían. Entonces surgió algo muy interesante, que es
Bueno, ¿qué pasa en las clases de educación física, por ejemplo, respecto del bullying, respecto de las violencias cotidianas, respecto de lo que significa la mirada de los otros? Los otros, me refiero docentes como compañeros y compañeras. Claro. Esto de la autoconfianza en el cuerpo también, la imagen o ser el último elegido, por ejemplo. Exactamente. Todo eso se jugaba bastante. En este año, ya con cierta rutina en lo que hace a las clases virtuales, lo que viene ocurriendo es, bueno, primero que siguen manteniéndose clases virtuales, en general lo que son las materias especiales, las plásticas, educación física, son las que, si hay que hacer algo virtual, son las que primero dejémoslo como taller especial y centralicemos la presencialidad en otras materias, vamos a decir, socialmente más importantes, o por lo menos así lo conciben. Y después, lo que hace al retorno a la presencialidad con todos estos protocolos, cambió muchísimo el tipo de práctica. La educación física es fundamental para la socialización y con todos los protocolos de distanciamiento, de utilización de tapabocas y demás, eso tuvo que permitir una reformulación de qué se puede hacer, qué no, cuánto nos podemos desplazar en el espacio, qué tipo de espacios. Y ahí pasó lo que la pandemia hizo, que es desnudar las diferencias sociales y desnudar que hay escuelas que tienen patios enormes en los cuales se pueden desarrollar clases y tienen las condiciones de seguridad para hacerlo, y otras en las que no, en las que el patio escolar es vamos a decir así, el lugar que quedó por fuera de las aulas. Claro. Y lo que hay que trabajar es eso, es volver a resignificar los espacios, volver a pensar qué hacemos en cada una de las clases de educación física, y comprender que la educación física no es apenas un divertimento, ¿no? Un espacio recreativo, que tiene un lugar central en el aprendizaje de nuestros cuerpos y también en los modos de socialización. Así es. Eduardo Galac, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo. La verdad que más que interesante esta oportunidad de pensar y reflexionar acerca de la educación física y de el rol que cumple en nuestra formación, ¿no? Porque arranca en la escuela y después nos atraviesa para el resto de la vida, ¿no? Gracias, Diego, gracias, Pato, quedo a disposición para otras comunicaciones. Muchísimas gracias. Somos Mega 98.1.